serán, quién sabe de dónde vienen. Hemos tenido que pasar tiempos difíciles. Yo a veces en broma, el otro día hablaba con mi hermano y me decía, ¿qué más te va a pasar? Y le decía, no te preocupes que ya estoy preparando para cuando venga la invasión de los platos voladores. Bienvenidos, bienvenidos, si vienen en son de paz, si nos vienen a ayudar. Se trataba de un cilindro de color gris que por momentos ¿Cómo un brillaba, cilindro? Pero como entonces con no era parecido al globo del otro cilindro. día. No era parecido Uy, al ¿puede ser globo un ovni? y no era un globo. Atención, atención. Amigos extraterrestres, bienvenidos a este lugar. ¿Y qué pasa con Guado de Pedro? Y no sé, preguntarle a Guado Pedro qué sea. Pero, ¿qué sentido tiene, digo, ministros que no hablan con el presidente? ¿Pueden pasar meses de un ministro sin que...? No sé, no tengo idea, yo soy presidente. Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no, y yo gobierno con los que puedo gobernar. Tal vez vengan de un planeta donde se vive mejor. Cuenten conmigo siempre. Acá hay un militante, servidor, que va a seguir militando del lugar que le toque, pese a quien le pese. Amigos extraterrestres, bienvenidos a este lugar. Fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta con amigos y sin ti. Bienvenidos a Para que Sepas, buen lunes para todos. Y así arrancamos, ovnis por todos lados. Al final parece que la invasión llega a distintos puntos, no solo Estados Unidos, como lo tratamos con Adrián Sack. El problema es que pareciera que la política también está en otro planeta, no en otro país, en otro mundo. Y ya te diría, tienen su agenda paralela, la gente versus la política. El peronismo que dirime sus internas puertas afuera en vez de puertas adentro. Lo veíamos recién, Alberto Fernández y Guado de Pedro, después de una semana de tensión que expusieron públicamente, bueno, finalmente en son de paz lo dejaron trascender a propósito y lo que dejaron trascender es que fue proactiva el encuentro, la reunión del fin de semana para ambas partes. Por lo pronto también, como veíamos en el PRO, parecieran que están totalmente desdibujados. Mientras el ministro de Interior y el presidente se reunían, seguían acumulándose la cantidad de embarazadas rusas que llegaban. Y hay que decir, si bien es cierto que hay una denuncia y que la escuchábamos a Cariñano más temprano en este mismo canal, hablar de cómo ellos fueron detectando por migraciones un movimiento inesperado en la cantidad de embarazadas que llegaban al país, bueno, bastaba con escuchar a los referentes que asisten a los partos en distintos hospitales y clínicas de Argentina, que hacía ya bastante más tiempo que venían advirtiendo sobre un número inusual de extranjeras que venían, porque no son solo rusas, a parir a Argentina. Todo un tema que es en debate en un gobierno en donde siempre se intentó mostrar a Argentina como un lugar de buena recepción para aquellos que quieren venir y desde el extranjero migrar a Buenos Aires o a distintas ciudades del país. Por lo pronto, decíamos, totalmente dividido. Mientras hay riña política, pasan cosas graves en Argentina, por ejemplo, entradas ilegales con circuitos mafiosos que explotan a gente tan vulnerable como es la que está sometida a la guerra para venir a tener un futuro aquí. Les cobran y además de que les cobran es irregular cómo viene en Argentina. De eso, que son los ovnis locales, diría, el mundo paralelo de la política, pasa lo mismo también en la interna de Juntos por el Cambio. Veíamos recién en imágenes a Larreta festejando el carnaval, mientras también pasaban cosas complicadas en la ciudad, no solo en la ciudad, pero sí trascendió la cantidad de hospitales en la ciudad de Buenos Aires, porteños, que tuvieron que suspender cirugías porque no tenían aire acondicionado, o sea, no tenían la infraestructura necesaria en los últimos días por el calor y la ola de calor y los cortes de luz mediante. Al no tener aire acondicionado no podían someter a horas intensas a sus pacientes a cirugías. No pasa solo en la ciudad de Buenos Aires, pasa también en otros lugares.
Pero la política no atiende estas situaciones y la infraestructura del personal de salud, una vez más, está puesto en debate. Vamos a estar hablando de todas maneras, no solo de la política, sino también de estos ovnis que vienen y se van y que los quieren derribar en distintos puntos del mundo, ya no solo en Estados Unidos. Pero Guino, dame una perlita de color del análisis de la política de este fin de semana. Sí, bueno, como vos decías, mientras todos estamos pensando en los problemas cotidianos, la política está metida en una interna interminable. La interna, la campaña, las candidaturas, los cruces adentro de cada uno de los espacios y, por supuesto, algo que está en la agenda de la política y solamente de la política, como es el juicio político a la Corte Suprema, la integración del Consejo de la Magistratura, y todo se da en un marco donde, por ejemplo, el Congreso está paralizado por este tema, el juicio político a la Corte, la oposición que no quiere dar quórum, mientras hay algunos otros temas que hacen a la vida cotidiana de la gente que no se pueden avanzar en el Congreso porque la oposición dice que no va a dar quórum hasta tanto el oficialismo no desista de insistir con el juicio político a la Corte Suprema. Este fin de semana estuvo marcado por la interna política del Frente de Todos, fundamentalmente a partir de un desayuno que tuvieron Guado de Pedro, el ministro del Interior, y Alberto Fernández, que tuvieron que hacer las paces. Después de muchas idas y vueltas, donde Guado de Pedro le reclamó que no lo invitó a un encuentro con Lula, con los organismos de derechos humanos. Bueno, ahora hicieron las paces y todo indica que están dadas las condiciones para que Guado de Pedro participe en esa mesa electoral a la que se convocó para este jueves. Y a su vez, hoy Presidencia, en un comunicado, confirmó lo que anticipábamos acá en PQS, la renuncia de Juan Mansur, que vuelve a Tucumán a hacer campaña como candidato a vicegobernador. Va a reasumir Mansur en Tucumán. Y por otro lado, Agustín Rossi, como también anticipábamos acá, Agustín Rossi, que va a asumir como jefe de gabinete, lo va a hacer el miércoles a las 10:30 de la mañana en una jura que intenta de alguna manera relanzar el gobierno de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que insiste que va a ir como candidato por su reelección. Hay que ver si el resto de los socios del peronismo y del Frente de Todos están dispuestos a aceptarlo. En algún punto esa va a ser la discusión que se va a dar el jueves en la mesa electoral. La política en la fiesta electoral, mientras tanto los problemas de la vida cotidiana que a la gente los abordan. Por ejemplo, la situación de infraestructura en el sistema de salud. También de ese tema nos vamos a ocupar. Pero si les parece, ya vamos al encuentro de Adrián Sack, que está en los Estados Unidos. Adri. Hola. Fue primicia. ¿Qué tal? ¿Cómo Fue estás? primicia tuya en Para que Sepas. Fue primicia. Mira, la verdad es que fue primicia. Después de que hablamos nosotros de ovnis, todos los medios en la Argentina empezaron a hablar de ovnis y los de acá también. Este fin de semana no dio respiro. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos derribaron otros 2 objetos más, además del que habíamos informado nosotros el viernes, objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos no identificados. ¿Te acordás que el viernes habíamos hablado de uno Lo derribado confirmaste, sí, te pusimos en el Alaska? tape recién de apertura. Claro, en Alaska, ¿te acordás? Sí, el objeto cilíndrico que no se sabía bien qué era, que era un globo, que no era un globo. Bueno, otro objeto similar, también del tamaño de un automóvil mediano, de los que acá tienen para elegir. Tenés, para que tengas una idea del tamaño, justamente. O ese camioncito del correo de acá de Estados Unidos, que es chiquito, bueno, de ese tamaño derribaron otro objeto volador no identificado, pero atención, esta vez no fue solamente ordenado con Biden, sino que fue coordinado también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que mandó un escuadrón de aviones de la Fuerza Aérea Canadiense para disparar un misil aire-aire que derribó este otro objeto también cilíndrico. Pero como si esto fuera poco, el sábado comenzó a sobrevolar el espacio aéreo sobre el lago Huron, también en el norte, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y el presidente Biden el domingo a la mañana dijo que se deje de dar vuelta a este objeto octagonal que empezó a flotar. Vienen en distintas formas. Atención. Exactamente. Tenemos globos, tenemos... Sí, pero el globo era chino. Yo hablo de los ovnis. El globo era chino. Claro. Pero de este no sabemos nada. Pero quiero decirles algo. ¿Vieron que el fin de semana fue el Super Bowl? El famoso, el evento más
importante del deporte aquí en los Estados Unidos, que también tiene trascendencia artística en el resto del mundo. Bueno, todo le robó los titulares, los ovnis le robaron los titulares a el Super Bowl. Fíjate, el diario de hoy, la noticia de apertura, aquí, este es el Wall Street Journal, un diario económico, Sí. No es un diario... ¿Y fue con los fíjate, ¿qué ovnis dice también? acá? Fíjate lo que dice acá, la milicia, los militares de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos derriba un cuarto objeto volador, justamente, un objeto volador, por supuesto, no identificado, aunque, bueno, trataron de dar precisiones hace un rato, hace 2 horas hubo un intento de desmentida Pero espera, por parte de la Casa Adri, Blanca. Dame Sí. un punto acá. Entonces, ¿cuántos ovnis Dale. en Estados Unidos fueron detectados? O derribados, por lo menos. Claro. Bueno, Claro. en total 3. En Tres. total 3. En total 3 fueron detectados y derribados. Ok. Uno, como te decía, el viernes pasado, después el sábado y ayer domingo había Bien. sido detectado. Eso en el sábado Estados a la noche, Unidos. pero fue derribado ayer domingo. Hagamos un punto acá, lo pongo en pantalla y le doy la bienvenida a nuestro querido Luis Rosales. Hola, hola, hola. No venís, digo, le doy la bienvenida, pero no es que venís de otro planeta. No Venís vine de en tu casa. ovni. No voy en tren, voy en avión. Llegué en avión hoy a la mañana. Bueno, 3 Eh, en Estados Unidos. Vos tenés información de otros lugares. Bueno, también. los chinos, en respuesta a los estadounidenses, dicen que no los derribaron, pero que por lo menos tienen avistados cerca de 10 globos similares norteamericanos a lo largo del año en el territorio, sobrevolando el territorio chino. Así que los globos... ¿Pero qué son los globos? Para espionaje, básicamente. Sobre todo parece, Adri, vos lo sabés seguramente bien también, tienen unos sistemas de comunicación muy sofisticados que les permitirían intervenir comunicaciones de celulares, de Absolutamente. redes sociales. Es decir, es bastante complejo. Ahora, ¿sabés qué se me ocurría? Si esto te van a hacer ovnis, como los entendemos nosotros, Adri, vos sos más jovencito, pero te acordarás de tantas películas de ovnis y tantas... ¿No sos tan jovencito? ¿O sos jovencito? No, tengo 49, casi 50, ya estamos ahí, pero bueno, ¿Te acordás? digamos, joven aún. ¿Te joven aún. acordás de las películas de ovnis? Qué sé yo? Claro, Bueno, ¿cómo ¿sabés, Marci, cuál era el chiste hace un tiempo? ¿Cuál, mi vida? Mira, el chiste A o ver. un comentario. Yo más que... yo te digo, tengo escalofríos. No, sí. mirá. Porque en Argentina, si algo nos faltaba también, por lo menos no vinieron, no hay avistaje detectado por ahora. Pandemia 2020, Sí. ¿no? Entonces, hay un ovni con unos extraterrestres Sí. orbitando cerca de la Tierra. Entonces, los subordinados le dicen al jefe, ahora invadimos... No. Primero, y consulta una lista, dice, primero la pandemia, después viene guerra nuclear, que es lo Sí. que casi estamos Ay, viviendo. ay. Y tercero viene invasión extraterrestre, digamos. No. Todas O las sea, pla- vos decís que es de manual, esto estaba y, digamos, escrito. todas las plagas de Egipto juntas. Tuvimos Claro. pandemia, tenemos una guerra que puede terminar, ojalá no, en guerra nuclear. Y ahora ovnis. O sea, no Bueno, pueden pasar yo todas. los voy a invitar a ambos a hacer una reflexión. Adri, te pido que te sumes. Porque al comienzo del programa Dale. veíamos al presidente Alberto Fernández hacer alusión, irónicamente, por supuesto, hablando de que más cosas no le podían pasar a él, pero en realidad a los argentinos, hay que decir. El 4 de mayo creo que fue esa expresión pública del año pasado. Bueno, 6 meses después, el mundo está hablando de invasión de ovnis. Y está con nosotros Jorge Polanco, él es expiloto de Aerolíneas Argentinas, que asegura que hace 25 años, en este mismo país, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. ¿Viste un ovni? ¿Una nave extraterrestre? Yo vi 3, no solo uno. Ah, Pero 3. Para ser serios con este tema, porque además lo estaba escuchando acá al amigo, y yo también hoy esta mañana tuve conversaciones con gente de Estados Unidos. Estamos frente a un problema geopolítico Importante. Claro. importante. Y para que Estados Unidos diga que se trata de un UFO, es porque indudablemente quiere desviar la atención, porque si no le tiene que declarar abiertamente la guerra a China al hecho de derribarle y que lo están espiando con un objeto que ellos ya saben que es chino. Entonces, O sea, Jorge, vos decís que esto es una estrategia
En Esto es una realidad, para estrategia y edulcorar o como le saben- dicen, un manto de humo, Exacto. para no hablar de lo que... Prefieren llamarlo no identificado a que Claro. identificarlo como chino. Hay algo que es real. Por la tecnología que tiene la raza humana, hoy no hay ningún avión capaz de derribar un ovni. Eso es totalmente falso. Primero. Segundo, están usando el F-22, que es el único caza que Estados Unidos no le vende a nadie porque no quieren que se enteren lo que han hecho y la tecnología que tienen para derribar un globo con un Sidewinder que vale $90.000. O sea, es más caro el collar que el perro. Pero A ver, Adri, ¿estás del otro lado? ¿Estás escuchando lo que Jorge nos está comentando? Estoy escuchando con mucha atención a Jorge. Yo lo que te puedo decir es que, bueno, por un lado trataron de desmentir esta tarde que se trate de tecnología extraterrestre, aunque no se animaron a determinar de dónde venían estos objetos que son diferentes, uno cilíndrico, el otro octagonal. Lo que sí dijeron es que tenían algún tipo de carga de la que se habían desprendido, que por ejemplo podría ser una suerte de módulo explorador terrestre, estilo los que mandan a Marte, bueno, para poder interceptar comunicaciones. ¿Por qué? Porque el octágono tenía unas tiras colgando que era señal de que estaba conteniendo algo que después liberó. Pero ¿qué pasa? Cuando le preguntaron hace un ratito nada más al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ¿qué pueden decirnos de los restos de estos objetos voladores no identificados derribados? Dijeron, no, todavía no pudimos ver los restos. Hay malas condiciones climáticas y todavía no llegamos a eso. Punto acá, Estamos Adri. trabajando en Vamos eso. a preguntarle hay a un Jorge. cuarto derribado, Me voy a sentar, no lo chicos, están síganme. confirmando. Yo puedo decirles que A hay ver, un cuarto ¿un cuarto? derribado y que además ese suma al que derribaron en territorio canadiense, efectivamente con aviones de la Fuerza Aérea, pero el que disparó no fue un avión de la Fuerza Aérea. Esto confirmado por gente conocida mía y militares en Estados Unidos. El que disparó fue un avión americano. Los canadienses no dispararon nada. Aparte es insólito. Lo derribó un avión Sí, lo americano. Que no reconoció haya el propio restos. gobierno canadiense. Bueno. Reconoció el propio gobierno canadiense que le permitió a un avión norteamericano sobrevolar el exacto, territorio lo y digo. derribar el... En teoría tenemos Estados Unidos, China, Canadá y Lo algún acompañaron. país más. Y ahí Colombia, Bueno, en Alaska, el Colombia declaró la semana pasada que un globo similar al de Estados Unidos había sobrevolado el territorio colombiano. Bueno, vos lo entenderás mejor que muchos que no estudian geopolítica. Están haciendo un relevamiento de todo el continente. Indudablemente para los americanos le sobrevolaron todas las bases sobre la costa oeste, todas las bases navales, que son las más importantes. Toman las comunicaciones, que es tan importante como saber cómo reacciona un país frente a una agresión o no, y lo que se pudo comprobar, que esto tampoco lo dicen, es que los globos o elementos que volaban tenían dirección propia, o sea, no los trasladaba el viento como todo el mundo cree que es de oeste hacia el este. Los globos se movían en la posición y tenían movilidad propia y dirección propia, guiados. O sea, estamos frente a un caso de espionaje, indudablemente. Totalmente. Ahora, Jorge, cuando vos te tocó, ¿hace cuánto tiempo fue que 26 viste? años. 26 años. No había celular. ¿Te ¿No había imaginas si celular? hubiese habido de esto? ¿Vos estabas piloteando un avión de Aerolíneas Argentinas? Yo estaba llegando a Bariloche, 8 de la noche, el 31 de julio, y previo a eso hay un corte de energía en Bariloche y me piden si puedo contactarme luego con la torre. Lo hago, inicio la aproximación y en la aproximación empiezo a divisar una luz. Cuando diviso esa luz, pregunto a la torre me dice, no sabemos quién es, no tenemos conocimiento de nada. A los 3 minutos, la luz, yo le empiezo a hacer señas con las luces del avión y la luz de ser ancha así se queda finita y chata. Y ahí dije, bueno, esto no es un 11-14 en la ruta, esto es algo raro. No era un globo. No era un globo tampoco, 8 de la noche. Bueno, había muy buena visibilidad. Viro para hacer la aproximación final y al lado mío, a los 30 segundos, 40, se pone a volar acompañándome en la aproximación una nave con forma de plato sopero invertido con una arriba... literal como lo hemos visto retratado sí, tantas lo que ves, veces. 30 metros de diámetro,
con una cadencia y respiración arriba con una cosa como si fuera gelatinosa, parecía que respirase, color naranja. Y en derredor una intensidad de luces verdes que jamás vi en mi vida. ¿Y a cuánto el avión? Y estaba en la puntera del ala del 727, adelante, porque para volar la flecha del 727, para que él se vea y no forme, estaba adelante. Pero espera, te quiero hacer una pregunta y ahora lo sumamos a Adri nuevamente. ¿Cómo te das cuenta si es vida extraterrestre o si es una maniobra de espionaje ilegal? No, porque hace 26 años no existía ni ahí la posibilidad de todo esto. Me lo confirman después gente que me viene a ver de la NASA y con cuales tengo charlas y conversaciones más que interesantes, donde la cabeza te empieza a dar vuelta y te das cuenta de que no todo es lo que te cuentan. Vos tenías un avión que ya no está en funcionamiento con 3 turbinas atrás. Claro, el 727. Claro. Y estamos hablando de 26 años atrás, donde tampoco había ningún avión, ni siquiera espía como el X-71 o alguno de esos que podía... Nada, ni parecido porque tienen otra forma. Esto era un plato volador. Y los radares no detectaban nada. No había radares. Chicos, vamos a sumar a Adrián Sack y le vamos a preguntar cuál es la información de último momento en los Estados Unidos. Bueno, la información que tenemos de último momento es una extensión de este discurso del secretario de Defensa, Lloyd Austin, que dice que ninguno de los aparatos que fueron derribados tenía propulsión propia. Esto le digo a Jorge Polanco, que me decía que sí tenía. Bueno, ellos dicen, hay que ver si es verdad. Bueno, ahora ya desconfiamos de todo. Son Adrián. Son bastante contradictorios. Adrián, nos ocultaron durante 40 años la verdad de muchas cosas. No te creas que ahora te van a decir la verdad. Obvio. Lo están manejando ellos y no me parece... Dentro de 40 años sabremos. Claro, no me parece desacertado que te lo oculten porque si no generan entre la población una alerta que no sería necesario. Lo único que tienen que aceptar es que los están espiando, como ellos los espían también a los chinos. Sí, ellos niegan tajantemente que tengan un programa de exploración con globos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen globos, pero dice que jamás lo usarían ellos dicen, para espiar a potencias extranjeras y menos a China. O sea, desmienten lo que dice China. Y China sigue reclamando por su parte los restos del globo que rescataron en Carolina del Sur, en Carolina del Norte. Perdón. O sea, no tenemos restos en ningún país. Es raro eso. De ninguno de estos ovnis de lo que se habló en las últimas 72 horas. Lo deben tener y deben estar en el área 51, ¿cómo se llama el área? No, ni siquiera el área 51. Ahí está todo. Ahora, es valedero, ¿sabés qué, Marce? Recordar las palabras de Stephen Hawking. ¿Te acordás? Stephen Hawking, el genio, el cerebro que solo movía un dedo y... Sí, bueno, claro. Él dijo alguna vez, se equivoca la humanidad si cree que es un buen negocio llamar la atención. Viste que mandamos señales para que nos vean, acá estamos, para que vengan vida extraterrestre. Si la vida que llega acá es capaz de venir desde donde puede venir hasta acá, es porque es superior a nosotros. Y si son superiores... La historia enseña que civilización superior conquista la inferior. Es así. Totalmente. No vienen en son de paz. Ay, no, pará, no me hables. Y si conquistan es para tenernos de mano de obra, de carne barata. No sabemos, por ahí vienen con gremios. No cambia mucho, Gremios no cambia mucho. No sé. Yo no llamaría la atención. Por favor. Hasta ahora no han sido hostiles. Hasta ahora es la no. realidad. Yo tuve 3 contactos y en el más intenso, que fue el de Bariloche, no sentí esa posible ¿Qué estaban haciendo? ¿Observándote? Hostilidad. Es que nos observan. Yo me entero 6 meses después que arriba de mi avión iban 33 físicos nucleares que iban a una reunión al Balseiro. Y ellos, cada vez que hay actividad nuclear, está muy ligada a la actividad ovni, a la verdadera. Está muy, muy ligado a eso. Hay que entender eso. Nosotros somos capaces de generar y causar mucho daño con las explosiones nucleares. Claro, bueno, esas son las cosas que hay que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Jorge, gracias por contarnos tu experiencia. La verdad que queríamos ponerle a muchos que por ahí no conocen en Argentina el tema de avistaje, que fuiste uno de los primeros desde la ciencia, desde el lugar en el que estás. Es todo un tema y fue hace ya 26 años. Sí. A partir de ahí, yo hace 20 que hago un programa en televisión dedicado a la industria aerocomercial. Por eso digo que hay que ser serios con esto y no mezclarlo. Totalmente. Y al presidente que no lo tome en chiste, porque lo único que nos falta es que Argentina también pase por eso. Gracias. Adri, querido, gracias, Jorge. Adri, el cierre lo tenés vos. Por favor.
Bueno, sí, justamente aquí lo que está sucediendo es que según las encuestas de opinión, claro, mucha gente efectivamente no les cree al Pentágono directamente porque, bueno, acá han mentido con el precio de la nafta. Imagínate, decía que no iba a aumentar y volvió a aumentar también. Así que a partir de ahí, justamente hay una comisión en el Senado de los Estados Unidos que está siguiendo de cerca lo que está sucediendo, lo que están declarando los distintos oficiales del Pentágono. Uno de ellos ayer, Glenn Van Herk, dijo que justamente no descartaba que se tratara de un fenómeno extraterrestre, pero hoy, bueno, desde la Casa Blanca lo trataron de desmentir y la gente sigue queriendo creer que en realidad hay temas que nos ocultan. Así que, bueno, seguiremos atentos. Bueno, pero si es un tema de espionaje, tampoco fue clarificado. O sea, no tienen los restos no para nada. de las naves que derribaron o de los objetos voladores no identificados. No están los restos. Difícil creer que Estados Unidos no tenga la tecnología como para hacerse de los restos de lo que ellos mismos tiraron abajo. Y por otro lado, no es el único país del mundo que dice o que está en alerta, como nos contaba Luis, por haber visto este avistaje oficial por parte de los gobiernos de estos objetos, Adri. Claro, pero es el que más invirtió y el que más seriedad quiso aportarle al tema al formar lo que aquí llaman informalmente un ministerio del OVNI o del UAP, como se llama ahora, de que depende directamente del Pentágono y donde invitan a los miembros de las Fuerzas Armadas de todas las ramas, ¿no? De las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a reportar todos y cada uno de sus avistajes y les piden justamente que se los tomen seriamente y que no le hagan más bullying, que no se burlen de aquellos que reportan avistajes, porque justamente hay temas que tienen que ver con los ovnis y con la seguridad también. ¿Sabés que nos escribe alguien que conoces mucho, que es Jacqueline, una de tus fans, Adri? Porque claro, hay distintos lugares como el Uritorco, en Córdoba hay varios, pero digo, hay distintos lugares en el interior del país donde ya hay gente que hace muchos años estudia y que confirma que hay constantemente contactos. También Fabio en Serpa Mendoza, tiene razón. ¿no? Claro. ¿Te acordás? Fabio Serpa tiene razón. Es así. Y hay una canción, Fabio Serpa. La tenemos que invitar un día a Jacqueline Magnani, si quiere, que es una experta en esto, ¿no? Que estabas mencionando recién, que ella misma reconoce haber tenido contactos con extraterrestres. Y bueno, viste, así por que, eso. bueno, si ella lo quiere contar. Si está pasando en Estados Unidos, ¿por qué no acá? Bueno, querido amigo, cualquier novedad, estamos acá esperando, ¿eh? Bueno, cómo no. Será todo un placer y seguiremos con esto. Al pie del cañón. Bueno, tenemos información de último momento vinculada al comienzo de este programa porque, mientras tanto, el peronismo está debatiendo, mientras gobierna, cómo sigue el año electoral. El presidente había convocado una mesa. Bueno, ¿quiénes van a estar en esa mesa de discusión? Bueno, en este momento, como noticia de último momento, se confirmó que Guado de Pedro, ministro del Interior, que desayunó el sábado con Alberto Fernández, que hoy hizo una presentación de gestión con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, más ligado a Alberto Fernández, que responde al albertismo, va a estar en la mesa política del jueves en nombre o en representación del kirchnerismo. Y no va a ser el único, porque esta mañana hubo otra reunión. Una reunión de Pablo Moyano con el presidente también Alberto Fernández. Y estuvieron otros representantes del Frente Sindical que lidera Pablo Moyano. Y en ese encuentro se acordó que aquellos representantes del Frente Sindical que integran el Consejo del PJ van a estar en la reunión. ¿Quién integra el Consejo del PJ? Entre otros, Pablo Moyano. Por lo tanto, el presidente Alberto Fernández, en esta mesa electoral del Frente de Todos que convocó para este jueves, va a contar con la presencia de Guado de Pedro como representante del kirchnerismo y también de Pablo Moyano como representante del sindicalismo de la CGT más combativa. Se empieza a armar esta mesa del Frente de Todos, esta mesa electoral. Hay que ver quién más se suma, hay que ver qué va a pasar con los gobernadores, esto es muy importante. ¿El ministro de Economía? Todavía no está muy claro, todavía no está claro quién va a ser el representante que el Frente Renovador de Sergio Massa va a mandar a la mesa electoral. Sí está confirmado que va a mandar representantes, habrá que ver de qué investidura política, ¿sí? De qué magnitud política el representante del Frente Renovador. No es lo mismo que vaya Sergio Massa que si va algún otro diputado. Todavía los nombres que se saben por ahora son esos.
No está confirmado quiénes van a ser los gobernadores. Hay muchos gobernadores que ya se quejaron de que no recibieron la invitación formal. Lo mismo pasa con los intendentes. Hay que ver si va a haber o no representantes de los intendentes del conurbano bonaerense, que hoy es el principal bastión del kirchnerismo y del peronismo a nivel nacional. Entonces, por ahora tenemos estas dos confirmaciones, una mesa política que se va armando y habrá que ver qué otras definiciones aparecen en las próximas horas. Bueno, es uno de los temas que la semana pasada nos ocupaba, ¿no? Esas cosas que eran habituales en la clase media. Podías ahorrar y te comprabas un auto, lo renovabas. Podías comprar un 0 kilómetro o podías comprar un usado. Hoy ambas cosas son opciones realmente de lujo, sobre todo si se mira la gama media de autos. Y también está complicado hacerse de un auto. Cada vez más quejas por parte de los clientes que se acercan a las concesionarias y dicen, pero cuando voy a elegir el auto porque tengo la plata, no me lo entregan, no me congelan el precio, hay demoras. Estamos trabajando en vivo en una concesionaria para hablar justamente de este tema, precios y demás. Pero quiero mostrarte este video que se hizo viral. Porque lo que retrata, es una foto, bueno, la foto que retrata la cantidad de billetes con la que vos tenés que ir a un concesionario hoy para comprar un modelo de gama media. O sea, el que tiene el efectivo, igualmente las transacciones no suelen ser en efectivo, pero a veces, también hay que decirlo, hay vendedores que te hacen un descuento. Así tenés que ir. Si vos vas en efectivo, te querés hacer de un descuento, tenés que ir con una valija. Ese es el equivalente a un auto de gama media. Hay modelos que dicen, hay más de 6 meses, los clientes se quejan de espera para poder acceder a un 0 kilómetro. No congelan los precios, entonces de mes a mes se te va corriendo el arco. No llegas nunca. Y por otro lado está pasando lo mismo con los usados. Es un mercado tan desquiciado el argentino que todos los años vemos que en definitiva, en vez de que haya mayor renovación, también hay mucho movimiento en los usados. Mes a mes también los usados suben de precio. Ahora sí estamos con Marce Padovani trabajando en vivo. Marce, ¿por dónde andás? Hola Marce, buenas tardes a los compañeros, a la audiencia. Me vine a una agencia de Palermo, bueno, precisamente para corroborar, para verificar, para que nos den algún tipo de dato más acerca de qué pasa con los autos. Marce, si te querés comprar un auto, ¿qué pasa? Yo estoy acá con Horacio Jack, que es el titular de la agencia. Gracias, Horacio, por recibirnos. Estamos en vivo para 24 con Marcela Pagano y todo el equipo. Si yo vengo a comprar un auto, ¿usted me lo vende hoy si yo vengo con la plata en efectivo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, realmente te lo vendemos. Hoy por hoy hay muy buenos créditos por debajo de la inflación, así que es un muy buen momento para comprar un auto. Lo que está pasando es que faltan algunos autos puntuales que son por ahí importados, que, ejemplo, en nuestra marca, en Peugeot, puede ser un Peugeot 3008, una 5008, que son franceses. A ver, Horacio, pará, te voy a interrumpir. Vos me querés decir que si yo voy, más allá de tu concesionaria, y cómo estás, buenas tardes, te saludo. Voy a tu concesionaria o a cualquier concesionaria Peugeot, en general, por ejemplo, un 208 me lo llevo en el momento. Elijo color, elijo modelo, tengo stock. Sí, hoy por hoy querés comprar un 208, que es un auto, el segundo auto más vendido de la Argentina de los últimos meses. Venís, elegís color, versión, modelo, todo y te lo llevás. ¿Y por qué las quejas por las demoras que dicen los usuarios que eso pasa en los modelos de gama media y populares, ¿no? Por no decir, realmente, no es auto de lujo lo que estamos mencionando. No, realmente puede ser que algún modelo popular de alguna otra marca que no sea Peugeot, que sea importado, ya sea de Brasil, que es nuestro mayor proveedor, que por ahí no haya o haya menos, pero hoy por hoy Peugeot 208, Fiat Cronos, por nombrarte algunos que son de fabricación nacional, hay para entrega inmediata y, como te decía, con un crédito subsidiado por la marca muy por debajo de la inflación, ya que hace muy importante una operación muy buena para el cliente. Horacio, ¿me contás qué pasa con los precios? Los precios realmente desde septiembre, octubre a esta parte vienen aumentando muy moderadamente con la ayuda de las terminales, del gobierno, de los concesionarios, porque bueno, lo que se está tratando de hacer es bajar la inflación y bueno, eso hace que en los últimos meses los autos hayan aumentado bastante por debajo de lo que fue la inflación. Después, como te decía,
hay varias marcas. Nosotros pertenecemos a un grupo que tenemos concesionarios Peugeot, Citroën, DS, Renault, Fiat. No todas las marcas están en la misma situación. Hay marcas que no exportan nada. Sabemos que el gobierno tiene una problemática con los dólares y se le hace complicado entrar los vehículos. Entonces, bueno, ahí es que por ahí vos escuchás o la audiencia escucha de que no hay algunos modelos, pero es como te decía de entrada, son modelos extra zona que vienen de Francia, de Alemania, de Corea, de todas esas zonas que hacen que por ahí haya menos. Pero hoy querés una partner, por hablarte de la marca que están hoy acá, una partner, un 208, y tenés de todos los modelos, de todas las versiones para entrega inmediata. Por el lado de la entrega inmediata. Ahora, ¿cómo arrancó el año en materia de precios? ¿Cuál fue el porcentaje promedio de remarcación? Mirá, calculale que estamos hablando de un promedio de un 5%. Si vos ese 5% lo trasladás al año, te da un 60%. Y la inflación ya sabemos que el año pasado fue un 95%. Así que los autos... ¿Y cuánto aumentaron en un año en promedio los autos? En el último año. El año pasado, para hablarte de del año calendario, el aumento fue el 77% y la inflación del 95%. Obviamente estamos hablando de promedios, digo, lo aclaro por si alguien del otro lado dice, uy, no, pero a mí me cobraron tanto más. Bien. No, ese es un promedio y todas las marcas tratan de estar más o menos en ese orden, porque la marca que se quiere desfasar esto es una competencia entre marcas, entonces la marca que se vaya de ese número queda fuera del mercado. Fuera del mercado, totalmente. Horacio, vos decías, bueno, el stock lo estamos pudiendo asignar en la brevedad, o sea que quien va con la capacidad de compra tiene asegurado en las concesionarias hoy en el momento que quiere el patentamiento, según me estás diciendo. Ahora, 5% de aumento en enero. ¿Febrero? ¿Cómo viene? Febrero, las marcas toman una determinación el 1 del mes, o algunas, como el grupo Stellantis, a veces esperan al 4, 5, 6 para aumentar. Lo que se habla es de un aumento promedio del 5% para todo el año, porque lo que están tratando de hacer las terminales es apoyar al gobierno para poder bajar la inflación. Hay que ponerse en el lugar de los compradores. Con una inflación del 95% se hace difícil poder tener un buen poder adquisitivo o poder acceder a un auto. Pero con respecto a esto hay muchas habladurías. La verdad es que podés mandarme a todos los compradores que quieras, 1, 10, 40, 50, no te hablo de un auto que tengo para entrega inmediata. Tengo 50, 208 para entrega inmediata de todos los modelos y versiones. Así lo mismo con Partner, o Citroën con Berlingo, Fiat con Cronos. Lo que está faltando realmente, ejemplo, una marca como Jeep, que no fabrica nada en el país. Bueno, le cuesta traer auto, entonces vas a querer comprar una Jeep Rene, una Jeep Compass, lo más probable es que la tengas que esperar, que lo que vos decías al inicio, hoy el auto tenga un valor y el mes que viene aumente ese 5%, y cuando me lo quieras cancelar yo te diga, no me lo canceles porque ¿qué hago con tu plata? Pero bueno, sabemos la problemática que tiene el gobierno, está tratando de por todos los medios ayudar para hacer que las terminales puedan importar la mayor cantidad de autos. Obviamente que podríamos vender más, pero para que te des una idea y tengas algunos números, y los televidentes también, el año pasado cerramos con 407.000 autos. Y este año, discúlpame, estamos estimando 425.000. Es mucho. Y el 2021 venimos de 380, o sea, venimos creciendo en el 2022 y vamos a crecer en el 2023. No estás en el pico. En un momento se hablaba de que Argentina podía duplicar los números de los que vos me estás mencionando. Sí. Mirá qué buena memoria y qué bien informada que estás con todos los temas que tenés. Realmente las estructuras están preparadas para mucho más, para vender 900, aspirábamos a vender 1 millón de autos en el 2012, 2013, pero bueno, todos sabemos que la problemática que hay, el país no atraviesa un gran momento, pero realmente no estamos desconformes, no nos quejamos. Obviamente que nos gustaría que haya un poquito más de autos. Lo que estaría bueno, como haciendo un pedido como presidente de la Cámara y miembro de ACARA, es que el gobierno por ahí subsidie una tasa para que los compradores puedan acceder más fácil a un 0 kilómetro y por ahí no tengan que acceder a un usado pagando un sobreprecio. Claro.
con una tasa de que un cliente que venga a comprar un 208 que vale 5 millones, le den 2,5 millones con una tasa del 40%, porque hoy la inflación es más cara, pero la idea es que esta inflación baje. Sí. Entonces no se ¿Y va a en cuánto perjudicar está? el gobierno si pone una tasa del 40 y eso al cliente le sirve mucho. ¿Cuánto está el crédito Y hoy las tasas- prendario en tasa promedio? Hoy, como te decía, hoy es muy bueno comprar un auto con crédito porque las marcas subsidian a su financiera y tenés créditos por al 45, 50, 55% con una inflación del 95%. Entonces sigue siendo buena, pero bueno, son para modelos puntuales y por ahí en algunos autos es de 1.300.000, 1.500.000, cuando lo ideal por ahí sería que sea por el 50% del valor. Claro. Eso es un pedido que le hago como presidente de la Cámara Sí. al gobierno, que estaría bueno y movilizaría el sector y por ahí en vez de 425.000 autos podríamos vender 500.000 y sí. ayudaríamos Pero a bueno, alguien los tiene que compradores financiar la y tasa. a los concesionarios. Horacio, Claro, ¿me ahí contás alguien cuánto tiene que vale? financiarla. ¿Cuánto vale? Ya que vos podés hablar del mercado en general. ¿Cuánto vale, para despedirnos, el auto más económico que se puede comprar 0 kilómetros? Mirá, en esta marca estás hablando de 4.900.000, que es un 208 muy equipado, con muchas medidas de seguridad. Y después tenés, cercano a los 4 millones, tenés Fiat Cronos, que es un auto, es el más vendido de la Argentina de prácticamente hace 30 meses, que es un auto también con muchas medidas de seguridad, muy lindo, un sedán muy confortable. O sea, tenés que hablar de 4 millones para arriba para comprarte un auto 0 kilómetros. Hay que ser millonario en Argentina para comprarse un 0 kilómetro de, entre comillas, lo digo respetuosamente, gama baja, porque son la primera gama o el más económico. Horacio, todo, La toda verdad una que metáfora de nuestro país. cuesta, pero bueno, nada. No. Hoy el cliente, el auto usado se valora bien también, entonces no es tan difícil, como te digo, el crédito está bueno, entonces parece más difícil o lo cuentan más difícil que de lo que parece. Gracias, Horacio, por darnos este tiempo y abrirnos las puertas de tu concesionario. No, gracias a vos y a disposición para lo que necesites. Muchas gracias. Gracias, Marce Padovani, por facilitarnos también la nota. Abrazo, Marce, gracias. Atención si estás por algún momento pasando por negociaciones de inflación, porque el gobierno ya reconoce lo que va a ser el preámbulo de mañana. Mañana a 16 horas el INDEC va a dar a conocer públicamente el dato de la estadística oficial de inflación del mes de enero. El último mes que, bueno, la expectativa del gobierno era a marcar una desaceleración, a marcar que los precios en relación a diciembre habían bajado. Sin embargo, el secretario de Mendiguren salió a aclarar lo que obviamente en el Ministerio de Economía ya es una situación cantada. Tienen los informes preliminares del INDEC y como confirmó hoy el secretario de Industria y de Producción, da arriba enero versus diciembre. La frase textual, la inflación de enero está por arriba de la de diciembre. En un extenso reportaje hoy que hizo el colega Navarro de Mendiguren, lo que reconoce es que la inercia inflacionaria no se desaceleró y está, de alguna manera, sincerando lo que es un problema para Argentina, el problema de dominar los precios. Enero, ¿cómo viene el recorrido? Porque lo que sorprende es que esto se esté dando en un mes en donde se supone debería enfriarse o la economía tradicionalmente baja un poco la presión. Diciembre suele ser, lo decimos siempre, un mes estacionalmente alto de inflación. Vos tenés más consumo y tenés sectores que aprovechan para remarcar y poder vender por las fiestas, la excusa también del aguinaldo, poder vender a mayor precio. Suele suceder. El problema es que te está pasando en enero y te está pasando en un mes en donde el gobierno decidió que era el mes indicado para acelerar la suba, para permitir la suba de algunos sectores que estaban congelados, que estaban frisados o que estaban de alguna manera desfasados en relación al resto de los precios. El gobierno decidió que enero, por ejemplo, era el mes del aumento del transporte, de las tarifas, de las prepagas. Por supuesto, el turismo y la gastronomía suben en enero. Entonces, la parte que estaba prevista, que era la que el gobierno permitió, sumarle combustible, era una parte que nos sorprende. El problema es que se da ese aumento que estaba proyectado para enero en un mes en donde otros precios de la economía otra vez
se fueron de control. El precio de los alimentos, sin ir más lejos. Veremos mañana cuál es la confirmación del INDEC, pero la Ciudad de Buenos Aires dijo que otra vez alimentos, en su estadística que dio a conocer hace una semana, empujó al índice general. Para los porteños, ya la canasta de alimentos medida por la estadística de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene una inflación del 100% interanual. Ahora, déjame mostrarte solo para que tengas un recorrido, porque si estás negociando paritaria o un alquiler o estás revisando cómo está tu bolsillo frente a la inflación, esto por ahí te viene bien. Te viene bien para que tengas un recuento de los últimos meses. Esta es la batalla del gobierno. Vos fíjate, lo que te mostramos acá es más que nada un esquema. Mira, me estoy mimetizada con las columnas. Es más que nada para que vos veas la pendiente. Julio, agosto, septiembre, venías con una tendencia para abajo. Octubre picó para arriba, noviembre y diciembre más o menos en el mismo lugar y enero estaría arriba. Los números exactos los tenés acá en pantalla, 7,4% julio. Te recuerdo que julio había sido bastante alto en relación al mes anterior. Vos tenías junio del año pasado en 5,3%. O sea, a mediados del año pasado, con otra gestión económica, vos estabas en 5. Ya estabas en un problema porque estabas con una inflación alta. Pasa julio, más arriba todavía. Pasa agosto, 7%. Baja, pero no tanto. Septiembre ahí sí empieza a caer, 6,2%. Octubre, 6,3%. Noviembre se profundiza, política de precios mediante, cambios de gabinete mediante. En noviembre se profundiza esa lógica del 4,9%, es decir, de bajar la inflación. Diciembre ya les costó un poco más, pero lo que decían muchos economistas, suele ser un mes estacionalmente alto. Con los pesos dando vuelta y con un caudal de vencimientos tan enorme como el que tuvo que afrontar esta gestión del endeudamiento, tal vez era esperable ese número en diciembre. El problema es enero. El problema es el 6% que marcan las consultoras privadas, sería el número que mañana daría a conocer el INDEC. Lo veremos o no, son las proyecciones de las privadas. ¿Por qué digo que es el problema? Porque enero te retrotrajo a los valores de septiembre y octubre. ¿Y cuál es el problema? Que en una Argentina en donde todo es rápido y nos olvidamos de todo, yo te cuento que enero del año anterior, que había sido muy malo, que había críticas, que el gobierno internamente criticaba porque decía, bueno, Guzmán no emite lo suficiente y se necesitan más pesos para ayudar jubilados, prestaciones sociales, mejora en la paritaria. Se necesitaba más movimiento de pesos, se lo criticó mucho a Guzmán en su momento cuando hizo el recorte. Pero en enero del año pasado la inflación estaba en 3,9%. Con lo cual la discusión sigue siendo que nos superamos año a año en inflación. Ahora, déjame decirte la foto. Porque una cosa es un mes, cuando vos mirás las fotos. Cuando te parabas en enero del año pasado y mirabas para atrás, estabas en promedios de inflación interanuales del 50%. ¿Cuál es el problema? Que hoy te parás, mirás el recorrido 2 meses para atrás y roza el 100. Ese es el problema. Más allá de la foto de un mes, el problema es la tendencia que tiene Argentina en un año electoral, en un año donde hay vencimientos con el Fondo Monetario, pero también vencimientos importantes en pesos en el mercado local, y que eso requiere un esfuerzo constante del conteo monetario. Y en un momento del año se va a dar a conocer esta estadística en donde muchos de los gremios están pidiendo paritarias, están pidiendo compensar alguna de las pérdidas del año pasado en los bolsillos. Bueno. Sí, el gobierno obviamente está preocupado. Ahora también hay que contar la estrategia política detrás de esta filtración del dato y también de las declaraciones que hizo de Mendiguren. Esto de la inflación va a estar por encima de la del mes anterior, de la del mes de diciembre. Diciembre, 5,1%, lo vemos ahí en la pantalla. Acá, mirá. Va a estar por encima. Acá. ¿Cuánto por encima? Y bueno, por eso digo, los privados te dicen un 6, bueno, o sea, casi un punto más. La estrategia que Tal fue vez tomando... menos, 5,8, pero es acelerado. Bueno, es pero acelerar lo que los tenemos que decir precios. también es que la estrategia que tomó Sergio Massa desde que asumió en el Ministerio de Economía es tratar de mostrar que la inflación iba a ser un poquito más alta de lo que después finalmente se termina anunciando. ¿Por qué? Bueno, es una manera de moderar las expectativas. Acordate que hace un mes estábamos hablando de que pretendían bajar la inflación 1 punto cada 2 meses. O Bueno, sea que empezaba con 3 hipotéticamente en abril, ¿te acordás? En abril-mayo tenían que empezar con 3 para poder llegar bien a las elecciones o al cierre de lista. Pero perdón, ¿vos decís que llega con este recorrido? O sea, Bueno, ¿vos decís que el todo gobierno indica sigue que no. insistiendo en eso? En las últimas horas, en los últimos días, el gobierno ya dejó de hablar del 3 adelante para el cierre de listas y ya está hablando de
un 4 adelante para el cierre de listas, 4, algo. Está complicada la situación, está costando más de lo previsto esto de bajar o ir moderando las expectativas. Lo que sí hay son muchos acuerdos de precios que se están tratando de generar para poder ir acercando los números de a poquito. Ahora en instantes se va a anunciar el acuerdo de precios por la carne. Ya hicieron el acuerdo de los precios por los colegios privados y también anunciaron en la última semana acuerdos salariales que tratan de cerrar por 30% para el próximo semestre. ¿Esto significa que va a bajar al 3%? No, lo que significa es que va a haber un horizonte de previsibilidad de cómo son los aumentos para tratar de bajar las expectativas de inflación. Bueno, ¿lo van a lograr o no? Difícil. Los precios justos tenían ese objetivo, por lo menos en el ámbito del sector de consumo masivo, alimentos, bebidas y otros consumos masivos como puede ser la limpieza. Útiles escolares, limpieza, el tema de las cuotas de los colegios privados. La idea es poder decir, bueno, sabemos que la inflación es endémica en la Argentina, que no hay maneras de bajarla de golpe. Por lo menos demos un horizonte de previsibilidad para saber más o menos cuánto van a aumentar los precios en los próximos meses. La utopía del 3% adelante para junio, cuando cierran las listas, ya te diría prácticamente descartada. Lo que mañana vamos a ver es, para el gobierno puede llegar a ser una buena noticia si la inflación está en el 5,5, muy contrario a las expectativas que tenían en noviembre, en diciembre, pero va a estar lejos de este 5,1 de diciembre. Seguramente esté por ahí. 5,1, entre el 5,1 y el 5,2 y el 5,6, ponele. ¿5,6? Me parece, por cómo viene manejando el gobierno en general la comunicación de la inflación, me parece que si están tirando de la cuerda diciendo va a estar en torno al 6, se puede esperar una inflación un poco más baja del 6%. Bueno, en diciembre fue, me parece, el primer mes, después de mucho tiempo, en donde la proyección de los privados estuvo en discordancia con lo manifestado por el INDEC, lo cual puede ocurrir porque depende la base de medición, la variación en la estadística. No debería ocurrir lo mismo en el resto de los meses, en donde ya veíamos el recorrido para el pasado, es que estuvo muy parecida la proyección de los privados versus la del INDEC. Incluso muy parecida también con la estadística de la Ciudad de Buenos Aires o con la estadística de Córdoba. Vamos a ver mañana cómo termina esta situación. Solo un punto aquí. Las fechas que siguen vienen con endeudamiento recargado que vence. O sea, vencen bonos que el gobierno pretende renovar. Entonces, si hay que emitir para pagar más intereses, acá tenés un problema, porque también tenés ahí una necesidad de que hay tantos pesos en el mercado y hay una expectativa de que esos pesos que tenés en el bolsillo van a valer menos, entonces se aceleran algunos consumos. Por un lado, bueno, algunos comerciantes dicen, por fin, estamos vendiendo más. Lo veíamos recién al amigo de la concesionaria. Ahora, el problema es cuando la velocidad que recorre el dinero es tan rápida que lo hace no por un fin de hacerse, por ejemplo, de un bien durable, sino de anticiparse porque se cree que lo que sigue es más alto. Estaba viendo que una tendencia que está pasando mucho, sobre todo ahora que está la liquidación en indumentaria y zapatería, es que si vos vas y haces una transferencia, ya sea porque comprás online o, por supuesto, llevas el efectivo, una vez más los descuentos son del 10%. O sea, transferís el dinero en el momento o pagás en efectivo y eso te lo llevas, que querés comprar, a un 10% de rebaja en relación al precio que corre si vos pagás con tarjeta, que ya es una historia de las avivadas en Argentina. No debería ocurrir, pero ocurre. Entonces, ese ejemplo que te estoy dando es lo que ocurre cuando la gente cree que lo que sigue es una inflación más alta, que lo que tiene, que son pesos, le van a valer para menos, que lo que te ingrese como comerciante en un mes por la compra que estás haciendo ahora, te va a valer bastante menos como para reponer el stock. Entonces le decís a tu cliente, vení, haceme la transferencia, yo ya congelamos, te doy un 10% de descuento para hacerte el dinero. Esas son las problemáticas que se dan en un país con inflación tan alta y tan tóxica todos los meses. Déjame incluirte, Luis, no sé cómo estamos en relación al mundo. Vos hace unos meses venís siguiendo Brasil, venís siguiendo la región en materia inflacionaria. La región está mucho más baja. Somos por lejos, después de Venezuela, el país con más inflación en América Latina. Y cuando cerró el año éramos el cuarto a nivel mundial, ¿te acordás? Pero los tres que nos precedían eran países en guerras civiles o con graves problemas de todo tipo. Es decir, la situación es muy compleja, particularmente grave en Argentina y de larga data.
Es una enfermedad crónica en la Argentina, la inflación. Sí. Es crónica. Ningún gobierno ha logrado contenerlo. El problema es que justo pasa esto también en un año electoral donde hay tanta expectativa. Bueno, vamos a cambiar de tema porque está Cristian Balbo en uno de nuestros móviles. Cristian, querido. Sí, Contanos, Marcela, esta es la ¿dónde imagen, la estás? postal que tienen ustedes. Sí. Mira, la verdad que no salimos del impacto cuando vemos esta postal, esta imagen que te está dando nuestro camarógrafo aquí en la esquina de Pedro Morán y Quevedo, con esta explosión que se registró hace ya 55 horas atrás, el sábado poco después del mediodía, que dejó una víctima fatal, un hombre de 74 años que murió dentro de su vivienda y un operario de la empresa que brinda el servicio de gas que todavía permanece hospitalizado. Observen ustedes, todavía no pueden remover los escombros, recién estaban los bomberos con una línea tirando agua para seguir enfriando, 2 días después siguen enfriando el lugar, ya está la luminaria para seguir trabajando durante toda la noche, está todo absolutamente cortado, aquí no hay ningún servicio, no hay gas, por supuesto, tampoco hay luz y en algunas viviendas tampoco tienen agua, pero realmente aquí lo que pasó, a ver, la información que puedo brindarte, esta es de último momento, es que hay 5 imputados por estrago doloso, esto hay que manifestarlo, y que serían de la empresa que brinda el servicio de gas. Pero yo quiero que vos hables con una vecina, que es Graciela. Acá están concentrando los vecinos. Porque, Sí. Graciela, ¿usted escuchó la explosión el sábado al mediodía? Yo me salvé de no explotar junto con todo eso, porque yo estuve dándoles agua a los operarios de Edesur y resulta que llego a mi casa, que vivo a una cuadra, y explotó todo. Mi casa parecía que tenía una bomba dentro de la casa. Y me quedé sin aire porque pensé que en el hombre con el cual había estado hablando, que fue el que falleció. Marcela, te escucha, Graciela, en este contexto. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que hoy Hola. veíamos, ¿cómo andás? Veíamos el recorrido de nuestros cronistas y el fin de semana también. Es terrible porque a las imágenes que vimos que fueron complicadas por el escape y por la explosión, se suman los riesgos de derrumbe. Como vecina, ¿tenés miedo? No sé si estás cerca de la propiedad en cuestión. No, mi casa no corre ningún riesgo ni sufrió ningún daño. El asunto es que, bueno, todo el barrio está sin luz, llamás a Edesur y se desentiende del tema porque te dice que tienen que ver de quién es la responsabilidad. El tema es que para mí, desde la ignorancia que tengo, la responsabilidad es pura y exclusivamente de Edesur, porque Edesur desde el miércoles estaba recibiendo llamados porque teníamos cortes alternativos de fases y decían, acá no se registra ninguna falla, y hasta que el día sábado se produjo lo que se produjo. Por lo tanto, yo no le echaría la culpa a Metrogas. Tal vez Metrogas, el obrero que vino a hacer el control, actuó mal, eso no lo puedo juzgar yo, pero para mí la responsabilidad primera es la de Edesur. A ver, Cris, gracias a Graciela. ¿Me podés mostrar el resto del lugar? ¿Qué otras casas también están afectadas? Los techos. A ver si podemos mostrar un poco. Mira, está todo afectado aquí en Quevedo y Pedro Morán. Fíjense ustedes que la casa está completamente, es un dúplex, son 2 viviendas. El hombre que falleció de 74 años se encontraba solo en esa propiedad porque su mujer y su hija estaban en Miramar. Él había decidido no viajar por problemas de salud. Lo que refieren es que este operario, que llegó poco después del mediodía, llegó hasta aquí a partir del llamado de los vecinos por el fuerte olor a gas y que, claro, él al abrir una tapa de agua, miren ustedes, ahí ingresó oxígeno y se produjo la explosión que obligó, o sea, que tembló, llegó a temblar todo 100 metros a la redonda por la onda expansiva. De hecho, fíjate vos que enfrente a la vivienda hay una sábana de la propiedad que está colgando del tendido eléctrico. Fíjate vos la sábana esa, para tener una idea de la distancia. Y enfrente están todos los cristales rotos, tanto de las casas como también de los edificios. Mira, acércate por acá, vení. Porque recién esta mujer, bueno, trataba de hablar del tema del marco de responsabilidades y demás, pero acá hay otra cuestión, y tiene que ver con el contexto 2 días después. Fíjate vos que aquí parece una zona de guerra literal. Y que fue una hasta aquí nos permiten pasar. Claro. Está todo. No, pero a ver, imagínate, estás en tu casa y de repente tiembla absolutamente todo. Ay, Salís al balcón y ves que la propiedad de enfrente está completamente destruida, Mirá, acá por ejemplo, esto está enfrente. Mirá, lo volteó directamente, este es el cristal. Lo volteó por completo. Mirá todos los cristales en este comercio. Los rompió todos. Rompió todos los cristales de aquí al 6º piso que tiene 6 pisos este edificio. Rompió todos los cristales, la gente estaba en sus viviendas.
Y a partir de ahí, claro, salen y se encuentran con este contexto. Acá enfrente hay más gente, acá enfrente hay más gente. Hay cintas de no pasar y de peligro por todos lados. Nosotros tenemos acceso a una zona un poco más privilegiada, donde están trabajando. Pero mirá cómo están los vecinos acá concentrados todos ahora, esperando algún tipo de respuesta. Y vos mirás la propiedad y quedás hipnotizado mirando esa propiedad Pero, completamente Cristian, destruida en Cristian, pleno la gente- barrio residencial de Villa Devoto, Liliana. Sí, la gente que está ahí, digo, no puede volver porque decían que había peligro de derrumbe en la casa que estaba pegada al donde muere el hombre de 74 años. Por suerte no había nadie en la casa de al lado. Pero digo, ¿hay peligro Sí, de claro. derrumbe? Porque el peritaje todavía a no ver, está. a ver. Hay 5 imputados, pero el peritaje todavía no terminó. Sí. No, las pericias no terminaron. Acá lo que tenés es 2 propiedades completamente destruidas, como si hubiesen arrojado una bomba, completamente destruidas con una víctima fatal. Punto número 1. Punto número 2, tenés el problema de los servicios, que vienen padeciendo ya de días 48 horas antes de esta explosión. Tanto la falta de luz como después también el olor a gas, muy fuerte, y por eso llamaban 911. Y ahora tenés a todo un barrio, 300 metros a la redonda, que están sin servicios, observando cómo están trabajando para remover los escombros de manera con mucha cautela. Y están todos estos vecinos acá, como por ejemplo vos o Jennifer. ¿Vos escuchaste la explosión? Yo estaba en mi casa y no entendía qué estaba pasando, explotó algo y al ratito veo que empezó a salir humo de la otra manzana y bueno, me enteré, fue mi marido a ver qué estaba pasando, se estaba prendiendo fuego todo y bueno, después... Tembló la casa. Toda la casa. Se movió toda la casa. La casa literal, es una casa de 2 pisos, la mía, se me movió todo, ¿sabes? No entendía nada y bueno, pensé que había chocado un camión contra una casa, se había caído un volquete, no, bueno. Cuando vi el humo, me enteré de lo que pasó. Tu marido salió de la propiedad para ver lo que estaba pasando. Vos te quedaste en tu casa. Estaba en la calle, justo enfrente de mi casa, y bueno, vino a ver, y se vino, porque como había fuego, todo, como que... ¿Volvió y qué te dijo? Se está prendiendo fuego, había un auto prendido fuego, un desastre. Un vehículo también, porque también afectó vehículos. Sí, se estaba prendiendo fuego un auto. ¿Qué es lo que pensaron? O sea, ¿qué les vino a la mente? ¿Una explosión, vehículos incendiados, una casa...? Una bomba, no sé, fue un ruido que nunca en mi vida lo había escuchado. Claro que había sido una bomba. Sí, o sea, el ruido era una bomba, literal, fue ¡boom! Y se movió todo, ¿y qué pasó? Claro, ¿Qué pasó? porque es la explosión. Y bueno, Esto es un poco para, claro. contextualizarlo. A ver, fíjense, es una zona residencial, plena ciudad de Buenos Aires, en Devoto, y como dice la señora, de repente, ¡boom! ¡Boom! Explota algo, se incendian vehículos, se incendian autos, se rompen los cristales de los comercios, de los edificios, de las casas. La gente que sale a la calle pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente, claro, el fuego, estaba Gonzalo Sorbo, nuestro compañero que fue uno de los primeros en llegar el sábado, que pudo estar en vivo aquí, se veía todavía las lenguas de fuego, y 2 días después todavía... Está la casa, como están observando, mira, tenemos acceso un poco más privilegiado que toda la gente, podemos pasar por aquí, nosotros sí nos permiten cruzar por acá, podemos pasar, fíjense ustedes, hasta este sector, vení, avance con la cámara. Fíjate vos, mira acá, tenés la propiedad todavía, vos mencionabas recién, Liliana, la propiedad de la esquina. Claro. Es cierto, hay peligro todavía de derrumbe, Sí. porque esa pared quedó como flotando, que es en la Claro. esquina de Quevedo y Pedro Morán. Fíjate vos que detrás de esa pared se ve el vamos dúplex un paso adelante, completamente Cris. destruido. Ahí lo estamos viendo, pero ¿qué le podemos aportar? Porque todo lo que pasó el fin de semana lo hemos visto en el recorrido con ustedes, que estuvieron allí trabajando, pero... Hacia adelante que hay ¿Qué 5 pasa? imputados, que hay 5 No, imputados, que hay 5 imputados por sí. estrago doloso. ¿Pero qué va a pasar con Y- esos y restos ahora- de ese lugar? O sea, vos decís hay riesgo de derrumbe. Bueno, ¿y Bueno. cómo va a ser el operativo? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Van a terminar de levantar o implosionar Excelente. la estructura que queda? Está trabajando, en este momento está trabajando una dotación de bomberos de la policía de la ciudad, el personal que brinda el servicio de gas en el lugar. Todavía no han llegado máquinas retroexcavadoras, ya hay luminaria para trabajar durante toda la noche y por el momento tienen orden de no tocar absolutamente nada de los Claro. escombros, porque en el caso de que la máquina retroexcavadora quiera retirar todo ese material que quedó ahí luego de la explosión, puede afectar las propiedades linderas, tanto la casa de la esquina como la propiedad que está al lado de 2 pisos. Con lo cual están esperando a arquitectos e ingenieros para llevar a cabo la tarea de remoción de escombros. Hace 15 minutos atrás lo que hicieron, Marcela, fue con una línea de agua seguir todavía tratando de enfriar el lugar 2 días después. Salía humo todavía y con una manguera estuvieron trabajando en el lugar para justamente seguir enfriando todavía lo que es la zona más afectada. Pero la orden que tienen es no tocar absolutamente nada, porque el peligro de derrumbe de las propiedades linderas es un hecho, que han sido evacuadas por completo, A eso hay que sumarle
que 300 metros a la redonda no tienen servicio y están convocando a una concentración a las 7:30 de la tarde aquí para manifestarse en ese sentido porque nadie le está dando respuesta. Es que es la policía de la difícil. ciudad lo que hizo fue cercar. Pero, es muy difícil. Cristian, Es como una claro, zona de hasta guerra, que es no como una zona de terminen guerra. los peritajes y se sepa realmente si fue un problema de pérdida de gas y dónde estaba esa pérdida de gas, o la vecina le echa la culpa también a la luz, pero lo cierto es que los imputados vienen por el lado de gas y lo que creen que es eso. Si dan los servicios, tienen que volver a darlos una vez que estén las garantías de que no hay ningún tipo de pérdida. De hecho, se han llevado caños de gas para analizar y si esos peritajes no terminan, lo que le podemos decir a la gente que lamentablemente me parece que por ahora ni la luz ni el gas van a venir a esa zona por una cuestión de seguridad. Es simplemente eso, pero Sí. es grave, es simple, Claro, por pero una gravísimo, digamos. Pero Sí. la cuestión es esa. Sí, es muy grave y está afectando al menos 300 metros a la redonda. Son muchas las propiedades que están afectadas y no pueden por el momento, fíjate vos que no hay gente trabajando en las propiedades que fueron afectadas, sino que están expectantes a que lleguen arquitectos e ingenieros, tanto de la ciudad como de la que brindan los servicios, y en ese sentido empezar con máquinas retroexcavadoras a retirar todos los escombros. En el mientras tanto, se da una imagen, como están observando ustedes, de personal policial que está expectante aquí en el lugar, impidiendo el paso de los vecinos en la zona roja, digamos, en la zona más afectada que están observando ustedes. Por otro lado, la información que estamos manejando extraoficialmente en el marco de las pericias que se han realizado es que el problema se habría ocasionado por un cortocircuito que en cables que están muy cerca, que pertenecen al servicio eléctrico, muy cerca del caño de gas, que esto habría afectado el caño de gas, que se habría visto deteriorado el caño de gas y que el olor se percibía desde hacía varios días. Que frente a esta situación llamaron al servicio, llegó aquí el operario, que terminó hospitalizado, y cuando abrió una caja de agua, el ingreso del oxígeno es lo que habría ocasionado la explosión en el lugar de inmediato. Sin embargo, pese a esto, todo es materia de investigación, para saber qué fue lo que ocasionó la explosión. Una explosión que, según nos han manifestado, se produjo fuera de la propiedad, es decir, se produjo sobre la vereda y terminó afectando las dos propiedades, en la cual había un hombre de 74 años, no estaba su mujer y su hija que estaban en Miramar, y su otra hija que estaba en la zona se acercó y se encontró, con el peor de los escenarios, con su padre que falleció dentro de esta propiedad. Mirando hacia adelante, acá tienen por lo menos 2 días más de trabajo, es decir, hasta el día miércoles van a estar trabajando aquí para, poder remover todos los escombros. La propiedad ha quedado completamente destruida. Claro, Cris. Esa propiedad es irrecuperable. Irrecuperable esa propiedad. Vamos a seguir trabajando, y Cris. ver si Tenemos la que propiedad cambiar minera se salva. ahora de tema, pero impecable tu reporte. Hizo, por supuesto, acompañar a los vecinos que están tan preocupados también por sus propiedades linderas y por lo que puede llegar a pasar. Gracias, Cris. Hasta luego. Zonas, como muy bien lo contaba el ministro de Formosa, donde el problema es la logística del agua, la gestión del agua. Y estos convenios nos van a hacer pensar siempre de manera plural, de manera colectiva, en tratar de encontrar algo que suena fácil, pero muchas veces en la política no es tan fácil. Muchas veces en Argentina lo que parecía fácil lo hacen complejo. Entonces, queremos comenzar a pensar cómo gestionamos un recurso natural, vital y estratégico como es el agua. Fuimos a uno de los países que más tecnología tiene, que más experiencia tiene, y estamos firmando convenios para compartir esa capacidad. Y te contábamos que la estadística mañana va a dar a conocer, por parte del INDEC, el número de inflación de enero. Otra estadística que se dio a conocer hace un tiempito nada más, hace unas semanas, tiene que ver con el censo. El censo cuyos resultados estaban esperándose, que llegó un poco más tarde, que tuvo algún conteo polémico por el preliminar de proyección de inflación de Argentina versus la cantidad que verdaderamente somos, según el mismo censo. Pero también
se pone una alerta sobre las diferencias con respecto a las personas en situación de calle. Según el censo, la información que lo ves ahí en pantalla arroja nuestra producción, 2.962 personas hay en situación de calle en Argentina, o sea, menos de 3.000. Llama la atención el número que las ONGs que atienden permanentemente asistiendo a estas personas en extrema vulnerabilidad marcan, es un número más alto. Es por lo menos un poquito por arriba del doble. Y esas diferencias son fundamentales porque saber de qué punto de partida estás comenzando el recorrido de una política, por ejemplo, social, es clave. Si no sabemos cuántos son o descreemos de cuántos somos, cuántos son en situación de calle, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo sobre cómo salir y sobre los resultados que mes a mes o año tras año se logran para sacar a la gente de esa situación de vulnerabilidad. Está Mónica de Rusis, que es presidenta de la ONG Amigos en el Camino, que haces, ¿no? Mónica, esta tarea hace muchos años de asistir a estas personas que no tienen ni techo, básicamente lo más vulnerable que uno puede pensar. ¿Me contás por qué les despertó polémica? Ustedes también tienen un número de sensación térmica. Así es. Muchas gracias por esta posibilidad, por visibilizar a nuestros amigos en situación de calle, porque se trata de eso, de que siguen invisibles para esta sociedad. El número que vos marcabas, el Censo Nacional lo adjudica a todo el territorio de Argentina. Nos parece, no sé, una mala broma, porque la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, que es el territorio que Amigos en el Camino maneja, y Amigos en el Camino forma parte de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, que es un colectivo de muchas organizaciones que se reunieron en el 2017 y en el 2019 porque estábamos en desacuerdo con el número que arrojaba el conteo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo... O sea, vos ya tenías una diferencia de estadística porque en tu propio trabajo, que lo haces día a día, vos ya contabas, porque contás seres humanos, contabas más cantidad que lo que la estadística oficial de la Ciudad de Buenos Aires te marcaba. O sea, ya veníamos con una situación de discordia, si querés, en estas estadísticas. Ahora se suma el condimento nacional. Exactamente. Amigos en el Camino trabaja desde hace más de 11 años y en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires nosotros visitamos alrededor de 1.000 personas en situación de calle y no recorremos toda la Ciudad de Buenos Aires. Cada día es un circuito distinto que abarca algunas comunas y algunos barrios de la ciudad, pero es ínfima la porción que nosotros recorremos en comparación a lo grande que es el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Y solamente nosotros visitamos 1.000 personas, así que nunca nos cerraba el número que año tras año era cercano a los 1.000, pero de todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo, tanto nosotros como todo el colectivo de organizaciones que conforman la Asamblea y otros grupos solidarios de parroquia, de distintos sectores de la sociedad civil, estábamos en desacuerdo. Por eso realizamos ese censo que la última cifra en el 2019 en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires arrojó el número de 7.251 personas. 2019. Atravesamos una pandemia, atravesamos esta crisis económica devastadora que vemos como jubilados, vecinos del barrio se acercan para pedirnos un plato de comida. Es irrisorio pensar que el número no haya aumentado. Entonces, en el Censo Nacional, al hablar de 2.952 personas, se está refiriendo a todo el territorio. Y si vamos específicamente a la Ciudad de Buenos Aires, nos dice que hay 903 personas. No lo podemos creer, son menos de las que visitamos nosotros. Y bueno, eso trae consecuencias porque al no tener el número, no podemos, nosotros no, quienes deben no pueden realizar el presupuesto correspondiente para generar las políticas públicas necesarias y siguen invisibilizados y siguen no cumpliendo con la ley. La ley nacional que se sancionó en el 2021... Perdón, y aparte, un gran paréntesis, porque la asistencia o los programas sociales son también para quien los puede reclamar. Me imagino que estas personas que están en la extrema vulnerabilidad de no tener a dónde dormir,
difícilmente puedan tener o sepan con su instrucción, con la instrucción que se necesita, cómo acudir a un registro de ANSES, decir que necesitan ayuda. Es todo, digamos, un acompañamiento que están haciendo ustedes porque ustedes están, de alguna manera, supliendo las falencias del Estado. Exactamente, exactamente como vos decís. Son tantas las imposibilidades, te asombrarías saber el número de personas analfabetas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros diariamente nos encontramos. Te asombraría saber la cantidad de personas que no tienen un DNI porque nunca lo tuvieron, porque hasta no tienen ni una partida de nacimiento, porque ni siquiera tienen una constancia de parto y no hay registro de su existencia en este mundo. Y así un montón de derechos que son vulnerados. Por ejemplo, para acceder a distintos turnos necesitas pedirlo por internet, un dispositivo tecnológico. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas, uno de ellos es el programa 690 para acceder a un subsidio habitacional, pero para presentar las facturas tenés que pedir el turno por internet. ¿Cómo hace alguien que salió de situación de calle hace poquito para acceder a un dispositivo tecnológico? Y algo fundamental, la metodología con la que se realiza el censo excluye a las organizaciones sociales. Y tanto la ley nacional como la ley 3706, que es la que rige los derechos y garantías de personas en situación de calle en Cava, exigen que el censo se tiene que realizar con las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que conocemos el territorio, porque somos nosotros donde sabemos en qué esquinita duerme, debajo, en qué lugarcito se trató de disimular y no ser visible para los demás. El censo no los contempló a ustedes en esta asignatura tan relevante que es justamente poder medir dónde está cada persona, que ustedes ya prácticamente los conocen, son vecinos, dónde están ubicados. No estuvieron, como tampoco, digamos, muchos docentes reclamaron que no fueron parte del censo. Ustedes tampoco. Y también, si nosotros preguntamos a nuestros amigos, nos dicen, a mí no me contaron, a mí no me contaron, a mí no me contaron. Por la metodología, y ahí está el gran problema. Hubieron mesas de trabajo en las cuales la Asamblea estuvo presente, pero no se llegó a ningún acuerdo, porque el tema de la metodología, es decir, hacer algunas zonas con una población que tiene características especiales, porque la población es mutante, es decir, viaja durante el día, no está en las mismas zonas, y se van corriendo también porque espacios públicos lo corre, les retiran todas sus pertenencias, porque son víctimas de la violencia que cualquiera de nosotros puede también vivir, robos, maltrato. Entonces se va corriendo, van a buscar su alimento, porque pasamos organizaciones sociales, pero al mediodía también tienen que comer. Claro, se supone que todos tenemos que hacer las 4 comidas. Debería ser así. Mónica, gracias no solo por tu tarea que haces todos los días ayudando a los que más lo necesitan, sino también por ayudarnos a mostrar esta realidad y esta discrepancia. No estamos de acuerdo en Argentina, tampoco en el número de las personas que viven en calle. Muchas gracias y también los invitamos a seguirnos, Amigos en el Camino, claro que sí, para poder por las ayudar. redes sociales, para que puedan ver nuestro trabajo, para que también podamos ampliar si alguien está interesado en el tema, junto con las demás organizaciones. Está el Instagram de la Asamblea Popular PCC, y el Instagram de @Amigos en el Camino, para que nos puedan escribir y que se puedan interiorizar, porque ellos también son vecinos, nuestros amigos son vecinos y nadie está exento de caer en situación de calle o tener algún conocido que pueda caer en situación de calle. Y la verdad es que tratamos de eso, de visibilizar esta problemática, y gracias por este espacio. Gracias, Mónica. Bueno, tenemos que cambiar de tema, otro tema que fue polémico, ¿no? Y que habla también de necesidades. Recién con Mónica recorríamos la necesidad de aquellos que no tienen ni un techo y de la política que debe hacerse cargo de eso, pero sin embargo no nos ponemos de acuerdo ni en cuántos son. Es uno de los temas del día. Esto pasó en la ciudad de Buenos Aires porque se pudo contar. Estoy casi segura que solo por mirar redes sociales y mirar lo que nos cuentan desde otra realidad, en el interior del país también ocurre. Cirugías que se suspenden porque no hay aire acondicionado en los quirófanos, Wino. Sí, es así, es una noticia que trascendió en a24.com y que se da en la ciudad de Buenos Aires, en este caso. Y sabemos, a ver, estas son cosas que se saben porque llegan en una situación más urbana, pero esto es una cuestión que se replicó en distintos puntos del conurbano bonaerense, donde, bueno, también tuvieron que
reprogramar determinadas intervenciones porque el tema de que no dan abasto los aires acondicionados, no da abasto la luz, se generó este tipo de conflicto y de ¿No situación. dan abasto? Pero, perdón, ¿no tienen generadores eléctricos? Bueno, en algunos casos... pensaría que sí. En algunos casos se da, hay distintos tipos de situaciones. Por un lado, en algunos casos se da lo que son los cortes de luz. Por otro lado, se da donde los equipos que están no dan abasto. Y en una tercera instancia se da que hay instituciones y edificios que no están preparados para en este caso, para enfriar. Vamos a preguntárselo en una a ola de Héctor calor Ortiz, de este tipo. que es coordinador de la agrupación Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Héctor, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, sí. ¿Me contás por qué razón no hay infraestructura para que, si se corta la luz, como puede suceder, haya un generador eléctrico que resguarde la situación de un hospital? ¿Por qué no hay aire acondicionado en lugares en donde no se puede operar con 40, 41 grados de sensación térmica? Luz hay generador. El tema son los equipos viejos, equipos que no se reponen, equipos que no tienen un buen mantenimiento, equipos que realmente se tendrían que cambiar, y eso es bajo la órbita del jefe de gobierno junto a los directores administrativos, que son ellos los que tienen que autorizar, son ellos los que se encargan de la parte financiera y no están respondiendo a estas necesidades. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene año tras año y no van reponiendo. En invierno tenemos problemas con la calefacción. En el verano estos problemas serios. No podés entrar al quirófano porque, imagínate, médicos, técnicos, enfermeros, instrumentadoras... ¿Pero es tradición que se suspendan cirugías por una ola de calor? Yo estoy prácticamente... 40 años tengo en el hospital. Estos últimos 10 años, la verdad que es desastroso porque no hay un mantenimiento correcto. Son todas empresas privadas, tanto de mantenimiento, limpieza, vigilancia, y realmente no cumplen con los pliegos. Hoy justamente se internó un familiar de un hijo mío y no había ni siquiera ropa de cama. Entonces digo, ¿dónde va el dinero? ¿En qué hospital pasó eso? En Hospital Durán pasó esto. En la Gleiser, por ejemplo, no se está operando. ¿No habían sábanas? No habían sábanas. Hablamos tanto del COVID, no había sábanas No ni siquiera había para un sábanas, paciente. no había toallas, y eso lo tiene que proveer la empresa privada de ropería. ¿Y nadie controla? Hay un fiscal, que es del gobierno de la ciudad, que no da respuestas. ¿Ustedes hicieron la denuncia? Nosotros hemos ido a la dirección, hemos planteado el problema, hemos ido a hablar con el fiscal, que el fiscal dice, mirá, no tengo equipos, acá el que tiene que decidir es el director administrativo. Son los CEOs que vinieron directamente puestos por Rodríguez Larreta. Pero evidentemente no aflojan la billetera y hace años que venimos padeciendo estas necesidades. ¿Pero solo pasa en la ciudad de Buenos Aires o también en tus diálogos con gente del sector, ya que hace tantos años estás en el rubro salud? ¿Pasa también en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Chaco? Datos precisos de la provincia no tengo. Yo trabajo hace 40 años en la ciudad. Siempre trabajé en Casa Cuna y en el Durán. Y a la vez tenemos una red de compañeros de diferentes hospitales en la cual nos comentan. Yo no te puedo dar datos de los hospitales. Sé que tienen problemas, pero datos precisos no los tengo. Te puedo hablar de lo que pasa en la ciudad. Bueno, esperemos que se solucione. ¿Ustedes hicieron una denuncia cuándo en la justicia? No, a la justicia todavía no. Estamos esperando que tomen cartas en el asunto el ministro Quiroz, Rodríguez Larreta, con respecto a este tema. Porque si no, no lo vamos a resolver. Y el que más se perjudica es el enfermo, el paciente. Porque es ese que está operado, que está mal en terapia intensiva y que no tiene solución. Por favor, con lo que significa ya estar mal de la salud. Gracias, Héctor. No, gracias a vos. Para que sepas, por supuesto, le damos la posibilidad siempre a quienes mencionamos, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que si quiere atendernos y dar alguna explicación, este es el espacio para hacerlo. Visibilizamos mientras tanto el reclamo. Nos tenemos que ir, se nos terminó el programa. Chicos, tengo algo que leer por ahí, no sé si está. Bueno, no está, lo leo mañana. Nos tenemos que ir, gracias a todos por haber participado. Para que sepas, nos reencontramos mañana. Pero esto para despedirnos. Para Swiss Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Mira.